Ya podemos empezar. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos en esta transmisión. Estamos en el webinar, es un webinar iberoamericano sobre la implementación de la Agenda 2030. Estamos muy contentos porque, bueno, es uno de los primeros eventos que hacemos en este 2021 en el marco justamente de la red iberoamericana de seguimiento a Agenda 2030. Tenemos invitados de super lujo en esta ocasión. El proyecto justamente nace con el objetivo de hacer una revisión analítica de los objetivos de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo las transformaciones globales han provocado, a partir, por ejemplo, del tema de la pandemia y de la crisis que ha surgido a partir de esta situación, digamos, un conflicto, un problema en el marco del cumplimiento de la Agenda 2030 y el objetivo de nuestro webinar es comenzar con un análisis que se haga tanto sectorial, en el caso se van a presentar dos situaciones nacionales y particularmente también en el caso de el papel de las empresas y el papel de la iniciativa privada en el marco de algunos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, quiero darle la bienvenida, primero que nada quiero darles la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Quiero mencionar en primer lugar al maestro Alfredo González, quien es coordinador de la Agenda 2030 del gobierno mexicano. Muchas gracias, Alfredo, por estar aquí con nosotros. También quiero darle la bienvenida a la doctora Diana Verdiales, quien es de la Universidad Rey Juan Carlos, es miembro también de la Red Iberoamericana, fundadora de la red, y pues trabaja en el tema de cooperación internacional en el marco de la Universidad Rey Juan Carlos. Y también, por otro lado, el doctor Alejandro Linayo, quien es presidente del Centro de Investigación en Gestión de Riesgos de Desastres, el CIGIR, que nos hará una presentación en el marco justamente de la gestión de riesgos. Y por último, y también no por ello menos importante, por supuesto, el doctor José Rodrigo Rojas, de la Universidad Nacional de Costa Rica, quien es miembro también de la Red Iberoamericana de Seguimiento de la Agenda 2030 y que, bueno, pues en principio él ha sido nuestro impulsor de este webinar desde Costa Rica. Traemos ahí muchas iniciativas sumamente interesantes que se quieren realizar y, bueno, pues agradecemos también al doctor por esta buena iniciativa que ha tenido en buscar esos espacios de comunicación y de información y de análisis en el marco de el cumplimiento de la Agenda 2030. Entonces, bueno, pues muchas gracias, bienvenidos y de verdad les agradecemos mucho por este evento que vamos a realizar el día de hoy, que se hicieron un tiempo en sus agendas para poder acompañarnos. Estamos muy gratos de poder tenerlos por aquí. Sin más, bueno, pues quiero empezar ya a que vayamos directamente con sus participaciones. Como ustedes saben, cada uno de ustedes tendrá hasta 15 minutos para exponernos las temáticas específicas que traigan preparadas en el marco de este webinar y tendremos a partir después de la cuarta presentación una ronda de preguntas o respuestas o de diálogo de conclusiones entre los participantes y para tener el cierre, tenemos programado el cierre del evento a las 11:30 de la mañana. Entonces, en ese marco, bueno, yo estaré moderando, también Kiara estar también acompañándonos en observar las posibles preguntas que hubiese del público. Y bueno, pues sin más quiero presentar a Alfredo González Reyes. Él es coordinador de la Agenda 2030 en la Secretaría de Economía por parte del Gobierno Federal Mexicano. Fue director general de programas para MIPYMES en la Unidad de Desarrollo Productivo en la Secretaría de Economía y también antes de integrarse al gobierno se desempeñó como director de programas para iniciativas de sociedad civil y en el ámbito internacional en materia de acceso a bienes comunes naturales, recuperación ante desastres, trabajo de cuidados y equidad fiscal. Fue integrante del equipo para la reducción de pobreza en América Latina del PNUD
y coordinador ejecutivo de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano también en el PNUD México. Es maestro en Política Pública por el University College London y licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Muchas gracias, maestro Alfredo. Te cedemos la palabra y pues adelante con tu participación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, un gusto compartir con todas ustedes. Pues quizá brevemente empiezo por dar un poco de contexto de cómo existe, digamos, cómo aterriza la Agenda 2030 en México. Y después hablar un poco de cómo emerge, en lugar de aterrizar, cómo emerge de la propia mirada nacional esta agenda y qué es lo que se forma en medio. Hay una cosa que creo que es importante saber de la Agenda 2030. La Agenda 2030 no es algo que nos inventamos unos burócratas en el año 2015, en el verano del 2015, en Nueva York. Yo en esa época estaba trabajando para Naciones Unidas en el Buró Latinoamericano. Me tocó toda la discusión de salir de la discusión de los ODMs, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y darnos cuenta que no era suficiente, digamos, enfocarse sobre todo en el abatimiento de la pobreza en el mundo, sino que había que ampliar la mirada y que había que incorporar también las agendas de sostenibilidad ambiental y de prosperidad económica, de combate a las desigualdades, de gobernanza y de alianzas globales para conseguir los medios para implementar una agenda así de ambiciosa. Pero insisto, no fuimos una bola de burócratas a las que se nos ocurrió la Agenda 2030. En realidad, cuando uno ve esta agenda, se da cuenta que contiene muchas de las cosas que muchas personas del mundo podrían estar de acuerdo en que son importantes para su vida, ¿no? Hay que ver casi cualquier persona en el mundo, creo yo, podría decir que prefiere estar bien nutrida a mal nutrida, prefiere no estar en condición de pobreza, prefiere disfrutar de seguridad en las calles, de un medio ambiente limpio, de un trabajo digno, en fin. Y entonces, de alguna manera se trató de recoger eso que es los países, que eran prácticamente todos los países del mundo representados en Naciones Unidas, habían recogido también de sus propios países como aspiraciones, y se armó esta gran agenda, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando pensamos en los países en la localización o en la territorialización de la agenda o en el aterrizaje de la agenda, en realidad no estamos hablando de algo que alguien se inventó en Nueva York y que ahora viene de fuera y que hay que ver cómo incorporamos, a veces leído incluso como imposición, sino como una forma simplificada de aspiraciones que también existen en nuestros países, pero que tienen características específicas muy propias de cada contexto nacional, regional, estatal, local, y a veces no coinciden de manera exacta, pero el espíritu en general suele coincidir. Entonces, digamos, un poco desde ahí es que tenemos que entender la Agenda 2030 en México. La Agenda 2030 en México se puede encontrar en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual. Si uno lo revisa, es bastante sencillo hacerlo. Y lo que diría es que esta agenda en México empezó, digamos, cuando estaba una administración anterior que tenía una mirada un poco distinta,
Y cuando empezó esta nueva administración, la manera en la que se materializó la agenda en México fue concentrándose sobre todo en las dimensiones social, económica, en la dimensión de la paz social, digamos, procurada a través de las razones socioeconómicas que generan las violencias, y se concentró también en las alianzas globales que son importantes para enfrentar problemas como pues la migración, como el cambio climático o como ahora, por supuesto, el acceso equitativo a las vacunas contra COVID. Ese es el foco de la agenda en esta etapa del gobierno de México, en esta etapa de México. Ese es, digamos, en eso se concentra. Ahora, eso no quiere decir que no existan acciones puntuales, digamos, en términos, por ejemplo, ambientales, ¿no? Tal vez el énfasis está en lo social y en lo económico, con enfoque en reducción de las desigualdades y el aumento de la paz social, pero hay sin duda una agenda también ambiental en términos de una transformación un poquito de fondo. Entonces, hay esfuerzos, por ejemplo, en términos de rehabilitación de formas de generación de energía que estaban descuidadas en el país. En el sur del país tenemos ríos caudalosos que tienen sus temporalidades muy bien definidas, y se está, digamos, la agenda del lado ambiental se está trabajando en términos de la rehabilitación de 14 proyectos hidroeléctricos para que podamos tener energía con energía eléctrica a través de energía limpia, digamos, ¿no? Se está preparando si no el más grande, uno de los 2 más grandes campos de fotovoltaicos en el norte del país, ¿no? Proyectos de infraestructura importantes se están previendo, como el Tren Maya, están previendo alimentarse al 50% por electricidad generada por 10 campos solares también. Entonces, hay esfuerzos estratégicos en este ámbito. Bueno, y por supuesto no estamos construyendo ya ninguna planta nueva que use carbón o combustóleo. Entonces, digamos, y por otro lado, más en la parte social y económica, hay programas importantes contra la pobreza, a favor de la educación, a favor de grupos específicos. Para mencionar 2 o 3 ejemplos, a nivel constitucional tenemos ya programas de becas para estudiantes, enfocadas sobre todo a estudiantes de bajos ingresos y de pueblos indígenas. Tenemos programas de pensiones también enfocados en estas poblaciones. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que la Agenda 2030 en México empezó en su primera etapa con una mirada un poco menos, digamos, un poco más general, donde se decía, tenemos que cumplir absolutamente todos los objetivos de desarrollo sostenible, no importa cómo. Y eso en principio sonaba bien, pero luego no. Luego otra cosa era cómo se aterrizaba en los programas, en los proyectos, ¿no? En esta nueva etapa lo que está diciendo México, y en particular a partir de los impactos de la pandemia, estamos comprometidas con la Agenda 2030, y el énfasis que le estamos dando es justamente la idea de no dejar a nadie atrás. Y eso quiere decir en México empezar por aquellas poblaciones, personas y territorios que históricamente fueron dejadas atrás, las que hoy tienen los menores niveles de ingreso, los mayores niveles de exclusión, que incluyen, por supuesto, en primer lugar a los pueblos originarios. Luego de eso, paz social, cuidando, digamos, los indicadores de bienestar socioeconómico, y luego aliándonos en acciones estratégicas en términos de cambio climático, con acciones como las que les dije,
contribuyendo, comprometiéndonos al Acuerdo de París y más recientemente ratificando el Acuerdo de Escazú sobre justicia y acceso a la información, transparencia y justicia ambiental. Entonces, digamos, lo que ha pasado, esa es la Agenda 2030 en México. Lo que ha pasado a partir de la pandemia es que evidentemente el gasto público ha tenido que orientarse a enfrentar la pandemia, primero en términos de salud. Teníamos una infraestructura en salud muy descuidada y hubo necesidad de reforzarla, y esto va a ser algo que va a ayudar para el futuro, evidentemente. Y luego para enfrentar toda clase de otros impactos de la propia pandemia, ¿no? Socioeconómicos en general, podríamos decir. Ahí lo que se hizo es que, digamos, se fortaleció, digamos, el trabajo de atención a las poblaciones de menores ingresos, justamente porque son aquellas las que tienen menores posibilidades de resolver ese tipo de shocks externos, como la pandemia y digamos, el paro de actividades económicas, y por tanto cuyas vidas pueden verse más afectadas que las de otras. Entonces, esa ha sido, digamos, la manera en la que se ha respondido. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir en general que esa década de acción que veíamos hace 2 años, en el 2000, a finales de 2000, hace 2 años, donde pensábamos que podíamos sí dedicarnos a priorizar la atención de los grupos más marginados históricamente, pero también dedicarnos a otras dimensiones con un poco más de atención, pues nos ha hecho replantear. La prioridad tiene que ser no permitir que se caigan las personas más olvidadas. Esa tiene que ser la prioridad. La prioridad tiene que ser también mantener la paz social a través del trabajo, digamos, de procurar el bienestar de toda la población, primero aquella que ha sido más olvidada y luego combatiendo las desigualdades. Y luego sí, en estos temas que son estratégicos de futuro para el país, para la región y para el mundo, trabajar muy en alianza, ¿no? Esa es la estrategia. La estrategia, por ejemplo, si quisiera darles detalles en un ámbito particular, la estrategia en el apoyo a las empresas en época de pandemia. Bueno, lo que se ha hecho es que los recursos directos, las transferencias, los recursos monetarios se han dirigido sobre todo a las empresas más pequeñas, y luego para las empresas no tan pequeñas que tienen más herramientas para subsistir, para cerrar un tiempo, para volver a abrir, para ajustarse, se han generado recursos y herramientas digitales para que puedan mejorar, digamos, sus capacidades de comercialización en línea, de entrega a domicilio, y son plataformas públicas, donde proveedoras públicas y privadas se juntan para proveer esos recursos gratuitos, abiertos, y entonces se vuelve un apoyo a un sector que es muy importante, que genera un empleo, que es costo efectivo, que los recursos directos los dirige a las empresas, a los pequeños negocios familiares más vulnerables, y que de manera, otra vez, costo efectiva, dirige recursos a empresas un poquito más grandes que sean abiertos, gratuitos, etc. Entonces, es un poco la mirada, buscar acciones costo efectivas, con equidad, con progresividad, que cuiden a las poblaciones más vulnerables y más vulneradas en la pandemia.
Eso piénsenlo entonces en otros ámbitos de la política pública en este contexto de pandemia. Entonces, donde está la Agenda 2030 hoy es en un lugar donde sigue siendo el norte de México, y así lo establecemos en el Informe Nacional Voluntario que publicamos y que presentamos en el Foro Político de Alto Nivel hace unos días. Sigue siendo el norte de la política pública en México en términos de que queremos un mundo que siga existiendo y que sea habitable para todas y para todos, pero queremos darle atención a quien más lo requiere de manera más prioritaria, y tenemos que trabajar en ese sentido. Entonces, la agenda... cerraría diciendo que la agenda hoy se está concentrando en identificar soluciones estratégicas, soluciones verdes a problemas colectivos a nivel local, donde ya hay muchas personas que han generado estas soluciones. Estoy hablando de tratamiento de agua para distintos usos, estoy hablando de uso de residuos, etcétera, etcétera. Hay varias cosas sucediendo. Digamos que la política pública alrededor de la agenda es cada vez más estratégica, cada vez más costo efectiva y siempre con una mirada de progresividad que atiende en primer lugar a las poblaciones históricamente más olvidadas. Ahí lo dejo, me pasé un minutito, perdón por eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, nuestro Alfredo González de Agencia 2030 México. Muchas gracias por tu participación. Cosas muy importantes, interesantes se han comentado aquí. Creo que sí, México va en muchos aspectos muy adelantado en el marco del cumplimiento de Agenda 2030, esta parte de la ratificación del Acuerdo de París, el tema de la ratificación del Acuerdo de Escazú, son elementos importantísimos para poder ir alineando justamente en el marco de las políticas públicas internas la Agenda 2030 y por supuesto pues la serie de procesos y proyectos que se vienen generando en el ámbito económico y social que han sido punta de lanza en una situación tan complicada como se presenta ahora a los países en el marco de la pandemia. Muchas gracias. Entonces, maestro Alfredo, vamos a presentar en este momento a Diana Verdiales. Diana Verdiales es doctora en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Valencia, es maestra en Relaciones Económicas y Cooperación de la Unión Europea de América Latina, también es docente investigador de la Universidad Rey Juan Carlos y responsable de proyectos de investigación y cooperación al desarrollo en el Centro de Estudios Iberoamericanos desde 2011 hasta la fecha. En el ámbito académico ha participado como docente en programas diferentes en España y en América Latina, tales como Colombia, México, yo agregaría ahora Panamá, y en temas relativos a los ODS, Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo, también con un enfoque de género, pobreza, migración y políticas sociales. Ha participado además en numerosos seminarios, congresos, foros, encuentros, pues he tenido el gusto de poder estar en algunos de ellos con ella, y también es miembro fundadora de la Red Iberoamericana Agenda 2030, y por supuesto tiene en sus saberes muchas publicaciones. De lo último que tiene en sus saberes es un libro sobre empresas y derechos humanos recientemente publicado y del cual el día de hoy nos va a hablar. Entonces, bueno, pues te cedo la palabra, doctora Diana, y muchas gracias por tu participación aquí. Muchísimas gracias, Juan Carlos. En primer lugar, por organizar este evento conjuntamente con el profesor José Rojas Morales. Muchísimas gracias por la iniciativa. Gracias también a Alfredo González por la excelente exposición, por darnos esa visión de cómo se están trabajando los derechos en la Agenda 2030, ¿no? La incorporación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México. Es muy importante que tengamos pues el conocimiento de lo que se está trabajando, porque muchas veces no es tan fácil, ¿no?, reconocer el esfuerzo que se hace internamente, por lo cual agradecemos también la excelente exposición y haciendo referencia a algunos de los puntos que el maestro González enfatizaba, pues sí que retomo la importancia, como decía él,
de generar alianzas, ¿no? Las alianzas son uno de los puntos claves que la Agenda 2030 ha querido promover. ¿Por qué? Porque saben que solos no pueden. Ya se vio en los Objetivos de Desarrollo del Milenio que no se lograron el 100% de los objetivos precisamente por esas cuestiones, ¿no? Bueno, también porque iban a dos velocidades. Por un lado estaban trabajando solo para países en desarrollo, mientras que los países desarrollados no estaban obligados a dar cumplimiento a los objetivos, sino que de alguna manera solo contribuían para que los países en desarrollo alcanzaran los objetivos, pero sin ningún tipo de responsabilidad para trabajar internamente en estos ámbitos, ¿no? Pero también hubo muchísimas cuestiones, entre ellas la principal era que la carga la tenía el Estado. En los ODMs la carga la tenía el Estado. Políticamente era el Estado quien debía de responder a todas estas dinámicas, ¿no?, de generación de políticas económicas y sociales para contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. No se alcanzaron, se avanzó muchísimo, pero sabemos que no se alcanzaron plenamente. Por eso, como bien comentaba el maestro González, se evidenció la necesidad de continuar trabajando, y no por una cuestión burocrática, una cuestión política, sino por realmente una necesidad, ¿no? La necesidad de seguir trabajando, y que todo el esfuerzo que ya se había hecho en los objetivos de desarrollo del milenio no se perdiera, sino que se diera continuidad a lo que se había avanzado, e incluso se avanzara muchísimo más. Es por eso que se incluyeron ya a los países en desarrollo, para que también fueran responsables de sus propias economías, de sus propios programas sociales, y trabajaran en pro, pues, de un mundo más justo, equitativo sobre todo, pero sostenible, que es lo que enfatiza la Agenda 2030 para el Desarrollo. ¿Con qué? Con el lema de que nadie se quede atrás, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, quitaron un poco la carga, la sobrecarga quizá que tenía el Estado, y fueron conscientes de que esto era un problema de todos. Y en eso yo estoy plenamente convencida de que es un problema de todos. El Estado no puede tener toda la responsabilidad, y no la puede tener porque también los ciudadanos tenemos parte de responsabilidad. Las empresas tienen parte de responsabilidad, los organismos internacionales, todos los agentes del tercer sector, y por supuesto la universidad, que es la generadora de conocimiento. Entonces, si tenemos ahí todos esos focos y todos esos actores que pueden contribuir a mejorar el planeta, ¿por qué no aprovechar esos nodos, ¿no? ¿Por qué no aprovechar todos estos actores que integran la sociedad internacional? Y en ese sentido, pues bien, rescato el argumento que decía el maestro González. Es importantísimo generar alianzas público-privadas, que bien lo enfatiza la Agenda 2030. ¿Para qué? Para que nadie se quede atrás. Y es por ello que quisiera hablarles de la importancia que tienen las empresas, o el papel importante que tienen las empresas en el desarrollo de la Agenda 2030. La resolución 70/1 de Naciones Unidas, que es la que enfatiza todo es la resolución de la Agenda 2030, donde vienen manifestados todos los objetivos. En el artículo 67 de esta se reconoce la diversidad empresarial, se reconoce que hay desde micros, pequeñas, medianas, grandes empresas, cooperativas, multinacionales. Se reconoce la diversidad, pero también se reconoce la importancia que tienen y el papel importante que juegan en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que pide la agenda es que todas las actividades empresariales, las de inversión, de innovación, y todo esto que se genera a través del sector empresarial se focalicen hacia el cumplimiento de los objetivos, porque considera que son, digamos, que las generadoras, ¿no?, de estas múltiples cuestiones de productividad y de conocimiento inclusivo, y sobre todo de creación de empleo. Entonces, si trabajamos con las empresas, podríamos dar cumplimiento directa o indirectamente a muchísimos de los objetivos de desarrollo sostenible. No solamente tenemos que pensar, bueno, que vamos a tener el ODS 8 más o menos trabajado, que va a ser el del trabajo decente, ¿no? Porque a
través de las empresas tenemos que ver que las empresas creen unos lineamientos internos en los cuales van a tener salarios dignos sus empleados, pero también con condiciones dignas y salubles, y entonces toda una serie de cuestiones que se requieren, ¿no? Que sean sensibles a las cuestiones de género, pero vamos a mucho más que un trabajo decente, ¿no? También queremos responsabilidad ambiental. También queremos un compromiso con la sociedad. Queremos que contribuyan también a reducir la pobreza y a reducir las situaciones de hambruna en el mundo, ¿no? Hay empresas, sobre todo las alimenticias, que podrían crear a lo mejor una serie de programas en los cuales cuando vean que sus excedentes de alimentos que están con fechas ya límites o cercanas a las caducidades, no digo que no, pero que tengan un margen amplio para poder ser consumidos en tiempos inmediatos, bueno, pues que creen ese tipo de programas a lo mejor para mandarlos a comedores sociales o albergues o ese tipo de situaciones en los cuales contribuyes, ¿no?, al ODS 2, que es erradicar el hambre, y de alguna manera estás participando también en acciones para contribuir un mundo más justo y más solidario, ¿no? También tenemos que reconocer que las empresas tienen un poder muy importante en la sociedad internacional. Ellas representan el 84% del PIB mundial, del PIB mundial, perdón. Es un porcentaje bastante alto. Entonces, tenemos que reconocer que mueven muchísimo, muchos recursos, y que si esos recursos están bien distribuidos, pues podemos contribuir, ¿no?, a generar sociedades más justas y equitativas. También representan el 90% de todas las oportunidades laborales, sobre todo en los países en desarrollo. Y esto es muy importante porque, como bien decía el maestro González, tenemos que generar desarrollo, ¿no?, sobre todo en los grupos más vulnerables. Si tú les das un empleo decente, bien remunerado, pues obviamente que estaremos contribuyendo con el ODS 1 para disminuir o erradicar la pobreza, ¿no? Y de alguna manera vamos todos en la misma línea trabajando hacia la creación de sociedades más justas. Pero también tenemos que reconocer que las empresas pueden beneficiarse muchísimo en participar en este proceso, ¿no?, de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se ha hecho un estudio tanto por la CEPAL como otros organismos internacionales, y se estima que hay alrededor de 12 billones de dólares anuales que se podrían generar con la participación o sea, que se podrían generar en torno a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través ya sea de gobiernos, organismos internacionales, fundaciones, pero es dinero que está por ahí y del que pueden beneficiarse también las empresas para poder implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en sus planes estratégicos. Entonces, bueno, pues también es una cuestión, ¿no?, de como hablando en términos empresariales, win-win, ganar-ganar. Yo contribuyo a generar una sociedad más justa y solidaria, pero también me beneficio, ¿no?, internamente con todas estas cuestiones, no solo económicamente, sino también éticamente, ¿no? Y cuestiones de publicidad. Todos sabemos o tenemos conciencia de que preferimos comprar una empresa que sea más sensible a las cuestiones ambientales o a las cuestiones de género. ¿Por qué? Porque nosotros promovemos y queremos que se desarrollen estas acciones. Entonces, de alguna manera, comprometes a tus consumidores a que tengas esa fidelidad con la marca. ¿Por qué? Porque la marca es confiable, porque la marca genera transparencia, sabes que está pensando en el medio ambiente, en el planeta, el cuidado del planeta. Entonces, todas esas cuestiones contribuyen también a la fidelidad de los consumidores al tiempo. Claro que tienes más ingresos a través de las ventas, pero te creas una marca, te creas una reputación, te creas un prestigio y te reconoces como una empresa que está, ¿no?, a favor de todas estas cuestiones de desarrollo sostenible y cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Entonces, hay muchísimos beneficios que podríamos ahora mencionar a los que pueden acogerse las empresas en este proceso de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como les decía, esos 12 billones de dólares que están por ahí, a los que las empresas pueden tener acceso,
y se dice que estos 12 billones podrían traducirse también en la generación de 380 millones de puestos de trabajo. Entonces, al final es una cadena, como decíamos, el win-win. Tú te beneficias porque obtienes más recursos que están por ahí, ¿no? De todos inversionistas internacionales, fundaciones, gobiernos, pero también contribuyes a mejorar ya sea el tamaño de tu empresa y de tu cadena productiva al tiempo que generas y contribuyes también, ¿no? Con trabajos en tu localidad, en tu región. Entonces es importante que veamos todas estas cuestiones. La CEPAL por ahí sacó un informe muy detallado sobre todos los beneficios que pueden obtener las empresas en este proceso de implementación de la Agenda 2030, y ella mencionaba pues algunas cuestiones, ¿no?, que ya sabemos, sobre todo las más allá de las económicas. Ella mencionaba todas estas cuestiones sociales, de reputación, prestigio, pero también otras muy importantes que a veces no las tomamos en consideración, ¿no? Y es que cuando tú adoptas los lineamientos de la Agenda 2030, también estás en línea con las cuestiones legislativas, ¿no? Y eso lo podrá también corroborar el maestro González. De repente te pueden sacar una normativa, una legislación nacional en la que te diga que todas las empresas tienen que cumplir con ciertas cuestiones, ¿no?, de medio ambiente, y de repente pues tú no las tenías y estabas fuera del conocimiento de la ley, y a lo mejor puede ser puedes terminar, ¿no?, multado, o a lo mejor incluso que te cierren tu actividad empresarial por el desconocimiento de estas nuevas legislaciones que se estarán desarrollando en la medida que los gobiernos trabajen en la implementación de la Agenda 2030. Entonces, cuando el gobierno trabaja internamente y va generando normativa que se ajuste hacia el cumplimiento de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, obviamente que eso se tiene que trasladar a la sociedad, ¿no? Y si hay cuestiones que les aplican a las empresas, pues pueden verse afectadas. Pero si las empresas trabajan internamente en alinear sus planes estratégicos o empresariales con las cuestiones de género, pues es una manera también ya de adelantar estos procesos y estar en línea con las normativas nacionales e internacionales en materia de desarrollo sostenible. Pero también nos dicen, ¿no?, que es preparar el camino para los reportes financieros, porque si tú tienes unas finanzas sanas y alineadas con las cuestiones medioambientales o legislativamente alineadas a las cuestiones de cumplimiento con la Agenda 2030, pues eres también, digamos que una empresa atractiva para los inversionistas, porque prefieren ir a empresas seguras, fiables, confiables, que están adecuadas o adaptadas a las legislaciones tanto nacionales como internacionales. Entonces, es una manera, digamos, que trabajar, ¿no?, en las cuestiones ya tanto políticas como financieras. Y lo que decíamos, pues las alianzas público-privadas que están creciendo muchísimo, hay muchísimo dinero también que está proporcionando los gobiernos para el desarrollo de alianzas con empresas, ¿no? Por ejemplo, el doctor Alejandro Linayo, que es un gran especialista en América Latina y ha trabajado muchísimo con el Banco Interamericano de Desarrollo, sabe que una de las prioridades del banco en la región es trabajar precisamente con este tipo de alianzas público-privadas, ¿no?, en las cuales se comprometan a las empresas de alguna manera para participar y crear programas sociales que contribuyan a la generación de desarrollo local, ¿no? Y es una cuestión bastante importante. Creo que me estoy excediendo de tiempo, no sé cómo vamos. Sí, me he excedido, ¿no? Un poco. Estamos en el límite, perfecto. Estamos en el límite. Bueno, pues nada, yo solo decirles que a nivel internacional existe un organismo que se llama el Pacto Mundial o Global Compact, que es el que integra a todas las empresas para promover los objetivos de desarrollo sostenible y darles formación, apoyarles, guiarles. Tienen ahí unas guías, ¿no?, que
que les apoyan para dar cumplimiento a la Agenda 2030. En la actualidad, bueno, son más de 12.500 empresas que están adheridas en 161 países, con lo cual vemos que hay compromiso por parte del sector empresarial a nivel internacional para contribuir al cumplimiento de los ODS, que eso es una gran noticia. Y bueno, que se han creado más de 76,000 redes locales e internacionales, ¿no?, alrededor de todo el mundo, pues para generar estos programas de apoyo, de colaboración de redes entre sectores empresariales para poder contribuir hacia el cumplimiento de los objetivos. Y por mi parte nada más, recordarles una frase que dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, enfatizó la importancia que tiene las empresas, ¿no?, en el desarrollo sostenible, y él dijo que necesitamos que los líderes empresariales usen su profunda influencia para generar oportunidades e impulsar el crecimiento inclusivo. Ninguna empresa puede darse el lujo, dice él, de hacer caso omiso de este esfuerzo, y no hay ningún objetivo a nivel mundial que no pueda beneficiarse de la inversión del sector privado. Con lo cual enfatizamos y realzamos, ¿no?, la importancia que tiene el sector empresarial en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias a todos y espero haber estado en tiempo. Diana, me robaste el show de mi primera lámina, qué bárbara. Esa era mi introducción, exactamente. Oh, muy mal. Pero bueno. Lo repetimos y lo reforzamos para que se les quede todo súper grabado cuál es la importancia del sector empresarial. Yo estaba diciendo que no sea la frase, que no sea la frase, que no sea la frase. Pero bueno, un gran saludo. No pasa nada. Si la refuerzas me sentiré muy complacida de que tenemos la misma visión sobre la importancia del sector empresarial en los ODS. Muchas gracias, Diana. Al contrario, gracias a ustedes. Adelante, vamos a dar la bienvenida al doctor Alejandro Linayo Rivero. Él es ingeniero en sistemas por la Universidad de los Andes, tiene un máster en estudios organizacionales en el Centro de Sistemología Interpretativa también de la ULA, misma universidad, un doctorado en educación en ciencias sociales también en la ULA, y estudios doctorales, un PhD en ciencias humanas. Es experto en gestión de riesgos urbanos y evaluación de daños por desastres en el sector de agua y saneamiento, particularmente en la Universidad de Barcelona, España. Es consultor, investigador y docente en temas de gestión de sistemas de emergencia, planificación de casos de desastres y gestión integral de riesgos. Por ello, es presidente fundador del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, el CIGIR. Y además, en la parte académica docente, entre el año 2000 y 2005, fue coordinador del Programa Nacional de Investigación Aplicada a la Reducción de Desastres del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Venezuela, y fue viceministro de Estado para la Gestión de Riesgos y Protección Civil en Venezuela de 2014 a 2015. Ha sido profesor invitado en diversas universidades y proyectos internacionales en más de 25 países, en 3 continentes, y que ha sido además promovido por organismos internacionales de cooperación como el BID, Banco Mundial, OEA, JICA, etc. Es editor y coautor de más de 70 publicaciones que han sido incluidas en libros y journals técnicos especializados. Es un gran gusto, doctor Alejandro, poder contar con tu participación y muchísimas gracias. Les cedemos la palabra hasta por 15 minutos. Gracias. Bien, muchas gracias. Entiendo que me oyen y pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se escucha y se ve muy bien. Perfecto, bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Alfredo, a los organizadores de este evento por esta amable invitación. Yo voy a tratar de presentar brevemente, más bien desde una aproximación un poco más pragmática, los retos que pudieran estar asociados a la valoración de los avances en la consecución de los ODS, y quiero ilustrar esto en el marco de unos trabajos que hemos desarrollado durante los últimos años en la valoración de los avances regionales en la reducción de riesgo de desastres hidroclimáticos, ¿no? Yo inicialmente,
Debo mencionar que yo no, si bien en este instante estoy en Venezuela, yo no voy a hablar de Venezuela. Yo siento que hablar de este tema en Venezuela es un tema particularmente difícil. Varios elementos sugieren que la gravísima situación que se viene viviendo en Venezuela ameritaría, o sea, realmente resulta disonante con el resto de los fenómenos que tú ves, que en términos por lo menos de la afectación económica y de impacto que está teniendo el COVID en el crecimiento y en el desarrollo a nivel de la región. Varios estudios, previsiones dicen que el impacto que pudiera estar teniendo el COVID en nuestra región pudiera estar hablando de caídas del PIB de entre el 8, 10, 12%, pero si tú ves, solamente en el año 2019 la caída del PIB venezolano superó el 35%. Entre el 2015 y la fecha se entiende que el PIB ha caído más de 80%. En el año 2019, que no había COVID y no había sanciones económicas, la inflación fue del 10 millones%. Son cifras del mismo Banco Central de Venezuela. Entonces, hablar de estos temas en el contexto venezolano ameritaría un evento aparte, ¿no? En cualquier caso, yo por eso digo, no voy a abordar este tema. Venezuela es una situación que realmente pensamos mucho y en la que estamos trabajando tanto como podemos, pero para un evento como este yo prefiero más bien hacerles algunos aportes vinculados a algunos estudios regionales, algunas experiencias que hemos tenido tratando de evaluar cómo los países van avanzando en algunos ámbitos sectoriales particulares en la consecución del cumplimiento de los ODS, ¿no? Los ODS, si nosotros lo vemos, es un poco los principios que se manejaban para este evento, son una declaración muy amplia de buenos deseos que, como bien mencionaba Alfredo, dan una guía interesante de qué es lo que se debería estar buscando en función de propiciar un mundo mejor, ¿okay? Cada uno de esos ODS, bueno, tienen una inmensa cantidad de retos que tienen que ser asumidos en función de tratar de lograr avances significativos en lo que en cada caso se persigue. Y obviamente cuando nos definimos como objetivo el analizar, que esto es un poco lo que se establecía este evento en los documentos que fueron circulados en presentación al mismo, cuando lo que nos planteamos es la necesidad de analizar con visión objetiva y perspectiva crítica el avance de esta Agenda 2030. Lo primero que uno se le ocurre es que, bueno, sí, está muy bien la definición de todos esos objetivos que se define la humanidad para los próximos años, pero a la hora de analizar cómo eso se está desempeñando y en qué medida se están cumpliendo, obviamente lo primero que se nos ocurre es que hay que medir, pero ¿qué vamos a medir y cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a lograr saber que estamos moviéndonos en temas de igualdad de género? Eso es una bonita declaratoria, pero ¿qué es lo que vamos a definir como datos duros para poder identificar que estamos dando pasos sostenidos hacia allá, ¿no? O en temas de hambre cero, o en tema de industria, innovación, infraestructura. O sea, cuando tú le pones un poco la lupa a cada una de esas tareas, te das cuenta que el esfuerzo de medir cómo van los niveles de desempeño no es como tan sencillo, no es tan inmediato. Entonces, yo quiero plantearles aquí un trabajo que nosotros desarrollamos entre el año 2017 y 2018 para el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue un estudio comparativo regional que pretendía identificar estrategias financieras de adaptación ante el cambio climático en el sector agua y saneamiento en América Latina y el Caribe. El objetivo de este estudio era tratar de mirar un poco cuál es el escenario de la región, poder ver un poco cuáles son los escenarios tendenciales de los principales retos que se manejan en estos ámbitos sectoriales y en función de eso incorporar un poquito esos retos, cómo se pudieran exacerbar ante los escenarios de cambio climático que están previstos para la región,
en función de los modelos del IPCC y en el marco de eso, entonces, identificar cuáles serían las estrategias financieras idóneas que se pudieran comenzar a implementar en la región en función de eso, ¿no? Este estudio, si bien en el título se vincula al tema de agua y saneamiento, en realidad este estudio trabajó en 4 ámbitos centrales. El primero era un ámbito centrado en tratar de recopilar, analizar y tener una idea de cuáles son los escenarios climáticos que se prevén para la región en función de esos modelos del IPCC, ¿ok? Y luego mirar cómo ante esos nuevos escenarios pudieran darse distintos impactos, ver un poco cuáles son las praxis regionales en 3 ámbitos particulares. El primero es en el tema de agua y saneamiento, que si ustedes recuerdan bien, está muy anclado al ODS número 6, ¿verdad? El segundo era en el tema de residuos sólidos, que también está anclado a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el tercer ámbito en que trabajamos fue en el de la reducción de inundaciones y aludes torrenciales, que es al que esencialmente me voy a referir, cuyos resultados esencialmente me voy a referir en esta presentación de hoy. Inicialmente, bueno, no hay que ahondar mucho para poder entender el impacto que estos eventos adversos asociados a fenómenos hidroclimáticos extremos viene dando en la región y en el mundo. Hoy por hoy, la mayor parte de los desastres en el mundo, eso lo dicen todas las bases de datos, todos los elementos estadísticos que en el planeta estudian el impacto de estos eventos, es el agua el principal generador de grandes problemas y grandes retos, ya sea mucha, en exceso o ninguna. Entonces, estos temas asociados a eventos hidroclimáticos extremos son el gran reto a trabajar. Y ese reto se complica cuando tú te das cuenta lo que aparentemente se nos viene en función de los estudios que viene haciendo el IPCC, los escenarios que se manejan. Este es parte del estudio que nosotros desarrollamos en el primer ámbito. Entonces se identifica una serie de Doctor, una pregunta, es que no se cambian las láminas. Qué extraño. Permíteme por favor a ver qué Gracias, estamos haciendo más. Ahí ya se cambió la del mapa. ¿Sí? Ok. Está viendo el mapa de escenarios tendenciales, sí. Ok, bueno, muy bien. No sé por qué Gracias. cuando amplié el... Perfecto. Entonces, estos son los, como les comentaba, el estudio tenía esos 4 grandes ámbitos. Vamos a trabajar en el ámbito número 4, que es el del impacto tendencial. Y para poder mirar un poco cuál pudiera ser el impacto tendencial a futuro que estos eventos pudieran tener, toca mirar un poco qué nos dicen los escenarios de cambio climático. Con estos escenarios a la mano, entonces toca pasar esencialmente al tema de qué hacer, qué acciones en concreto se pudieran implementar y particularmente qué se pudiera hacer en un contexto tan complejo como el contexto de la fotografía que tenemos allí, que es el contexto que tú tienes de alguna manera en muchas realidades de este continente, de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces las soluciones que se pudieran implementar no son tan sencillas y tienen que estar de alguna manera contextualizadas con, bueno, las particulares formas de ocupación territorial y el juego político y la manera como se llegan a dar las cosas en este caso. Si tú tratas de llegar entonces a una agenda un poco más concreta para poder definir cómo los países lo están haciendo, bueno, contra qué lo vas a medir, cuál es el tipo ideal, cuál es el modelo de referencia. Entonces, lo que te dice la meta, el ODS número 11, en su meta 11.5, es que lo que se quiere desde el 2030 es reducir significativamente el número de muertes y efectos negativos asociados a los desastres, particularmente vinculados al agua, pero no te dice muy bien cómo, de qué se trata, qué es lo que en concreto se tiene que implementar. Si tú ves otras plataformas que existen a nivel mundial, otros movimientos mundiales, como lo que se viene haciendo a través de la Estrategia Mundial para la Reducción de Desastres, los protocolos de Kioto, de Hyogo,
que sugieren también algunos lineamientos en el tema. Nuestra experiencia es que cuando nos aproximamos a esos lineamientos son a ratos están poco contextualizados con algunos retos importantes que se identifican en el contexto latinoamericano. Lo mismo pasa cuando tú ves un poco las agendas que se sugieren en los compromisos ante el tema de la reducción de desastres por eventos hidroclimáticos en el marco de la COP21 y del IPCC, los documentos que en ese sentido se han generado, e inclusive en otros protocolos mundiales que hoy por hoy promueven temas como la seguridad hídrica. Todos estos son esfuerzos mundiales que más o menos dan unas pautas de qué es lo que se debería hacer, pero esas pautas a ratos no parecieran en algunos momentos estar específicamente ancladas y ser específicamente pertinentes a la manera como este tipo de reto en particular se da en el contexto latinoamericano. En el marco de esta realidad, nosotros nos vimos en la necesidad de construir, en el marco de aquel estudio, con la participación de un número muy importante de expertos regionales, lo que pudiera ser una propuesta pertinente para la gestión integral de riesgo de lodos torrenciales e inundaciones en el contexto latinoamericano. Nos basamos en un principio, en un momento, en algunas ideas gruesas que ha aportado Alan Label alrededor del tema, pero bueno, eso hay que colocarle un poco más de especificidad y llegamos a una propuesta en donde se entiende que para trabajar en estos temas en la región conviene avanzar en 5 grandes espacios de acción. El primero, que es diagnóstico y caracterización, que es todo lo que tiene que ver con redes, determinación de modelos de lluvia y áreas susceptibles a inundaciones, niveles de vulnerabilidad urbana ante este tipo de fenómenos, etcétera. Luego hay 3 ámbitos concretos de acción: el tema de la gestión prospectiva, que es aquellos esfuerzos que se tienen que hacer para trabajar reduciendo niveles de riesgo que hoy por hoy no existen, pero que con toda seguridad existirán si la gente sigue ocupando inadecuadamente zonas sin tomar en cuenta criterios básicos de ocupación, permisología, criterios técnicos básicos. Ese es un tema que a ratos es difícil de que sea entendido en Ginebra, en Nueva York o en Tokio, pero es una realidad con la que hay que trabajar con mucha fuerza en el contexto latinoamericano. Luego todo lo que se puede hacer en el tema de la gestión correctiva del riesgo, con obras de mitigación, todo el tema de preparación y respuesta, que es el ámbito reactivo, y unas acciones transversales que fueron sugeridas para avanzar en temas concretos que pudieran ser interesantes y que parecieran ser necesarios en función de cómo estos retos se presentan en el contexto latinoamericano. En el marco de este tema, bueno, hay que hacer un esfuerzo muy detallado de definir valores, acciones, y sobre eso entonces nos atrevimos inclusive a llegar a algunos valores genéricos, unos indicadores. Esto fue un indicador que creamos para ese estudio y que mide un poco en cada país cómo está avanzándose en términos de integralidad del abordaje que este reto tiene en los países de la región. Inclusive ese indicador lo pudimos también valorar en función de cada uno de los ámbitos. Qué país está avanzando mejor en diagnóstico, qué país está mejor en temas de preparativos de actuación en caso de eventos, en obras de mitigación o en temas de planificación, gestión sostenible del territorio, de las cuencas, del espacio urbano, etcétera. Ahí tú ves entonces cuáles son las medias regionales y ves entonces dónde está cada región. Entonces, un tema que yo quería ya... Me parece que no le escuchamos, doctor. Se le habrá ido a lo mejor la luz o algo así. Suele tener problemas con Venezuela. Ya. Esperamos entonces que se restablezca su conexión. Doctor Alejandro, no le escuchamos. Vale, pues bueno,
minutitos, mientras podemos ir pues calentando los motores para la parte ya de comentarios. No sé si lo ven bien para esperar a que termine su charla del doctor Alejandro. Nada más comentar esta parte, me parece importante del tema creo que con lo que han comentado nuestros expositores, vemos cómo el tema de la emergencia, pues estamos moviéndonos en la Agenda 2030 entre dos emergencias, la emergencia climática y la emergencia sanitaria, frente a una crisis socioeconómica generalizada. Entonces, creo que estos tres elementos nos da pie como para ir abordando ya en la parte final de preguntas y respuestas o de comentarios, justamente los abordajes que se pueden ir haciendo en torno al papel del Estado, el papel de las empresas, el papel de la sociedad civil, el sector social, en la búsqueda de alternativas ante estos tres elementos que se están poniendo ahorita en la cotidianidad. Bueno, solo quería dejar esta pregunta, pero me parece que ahora mismo Kiara le escribirá al doctor Alejandro. Sin embargo, creo que para darle continuidad y fluidez al evento, podemos continuar, si gustan, entonces, con la presentación del doctor. Ya está por acá. Doctor Alejandro, adelante. Y eso era el línea general lo que quería compartir con ustedes hoy. Perfecto. Doctor, bueno, muchas gracias. Gracias por su participación, por su interesante ponencia que nos ha presentado el día de hoy. Ya podríamos continuar a abundar al final de la sesión para darle un cierre al evento. Yo quisiera entonces presentar ahora mismo al doctor Rodrigo Rojas. El doctor Rodrigo Rojas es biólogo, cuenta con un doctorado en ciencias por la Universidad Austral de Chile. También es alumno del DAAD en Aachen, Alemania, y es máster en gerencia de proyectos de infraestructura por el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Cabe señalar que el doctor es de Costa Rica y tiene 30 años de experiencia en investigación y docencia en temas relacionados con la gerencia del desarrollo sostenible, particularmente en proyectos sobre recursos hídricos, energía, biodiversidad y cambio climático. Se ha desempeñado como profesor y tutor de tesis en universidades públicas y privadas en América Latina y es asesor para instituciones nacionales e internacionales en proyectos sobre liderazgo para el desarrollo sostenible. Cuenta con más de 50 publicaciones sobre ciencias naturales en revistas internacionales indexadas y lidera proyectos de energías renovables no convencionales, de innovación y perspectiva energética, y es profesor de liderazgo para la sostenibilidad en el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Actualmente realiza publicaciones y es conferencista en webinars especializados en ODS y además miembro de la Red Iberoamericana de Seguimiento a la Agenda 2030. Muchas gracias, doctor José. Adelante, que se dé la palabra. Bueno, primero que todo, un cordial saludo a Diana, por supuesto, a Alejandro, a Alfredo, a Kiara, que nos está ayudando desde afuera con redes sociales y toda la parte logística, y a usted, Juan Carlos, por la organización de este evento. Antes de entrar en materia de lo que quiero compartir con ustedes, a mí me parece esencial, me parece fundamental todo lo que estamos construyendo. No perdamos de vista la sustancia analítica que estamos poniendo en esta mesa de discusión. Y es que hablar sobre el tema de desempeños, hablar sobre el tema de cumplimientos de la Agenda 2030 se ha convertido en algo mandatorio en la ruta de poder ofrecer expectativas reales de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las personas del mundo. Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de una propuesta donde nadie quiere que nadie se quede atrás. Sin embargo, también podemos, en este marco de conversación, reconocer que existen asimetrías donde esto literalmente no se está dando.
Don Alejandro en sus primeros minutos propuso exactamente algunas asimetrías, prácticamente de orden político, donde entonces la Agenda 2030 juega otro rol, juega otro plano, juega otro partido que no es el partido, digamos, del resto del contexto iberoamericano. Eso es fundamental, colegas, no perdamos de vista esto que estamos mencionando. Eso es número uno. Número dos, respecto a las perspectivas que presentó don Alfredo, inclusive Diana y Alejandro, yo voy a permitirme hacer una reflexión de una perspectiva totalmente diferente. Permítanme compartir la pantalla y le pediría a Diana que me indique, por favor, si están viendo la pantalla, por favor. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Gracias, Diana, muy amable. La perspectiva que quisiera compartir es esta. Esta es cómo este cisne negro vino a nosotros a modificarnos las reglas del juego, inclusive del desempeño de la Agenda 2030. Sin que esto se manifieste fuera del contexto de este conversatorio, pienso que más bien es complementario a todos los aportes que literalmente cada uno de los expertos ha colocado en este conversatorio, condición que me parece sumamente extraordinaria. La visión que significa el rezago, el incumplimiento, la falta de desempeños por causa del cisne negro que apareció ya aproximadamente más de 18 meses. Diana, como puedes ver, no lo dije en broma, mira la frase que tengo ahí para iniciar. A mí me parece que es dilapidaria en términos de lo que Antonio Guterres, como secretario general de la ONU, manifiesta como preocupación, y yo lo comparto, yo suscribo esa preocupación. Miren, colegas, tomadores de decisión, las personas que están en nuestras redes sociales, no podemos permitirnos hacer que las ganancias obtenidas a través de las inversiones en acciones humanas se desliguen de los objetivos de desarrollo. Es un contrasentido. Muy bien, dicho esto, me gustaría entonces colocar como plataforma de análisis este tema, el significado que significa para la gestión pública y privada, este cisma que significó la llegada de un impacto altamente improbable, como así lo define el experto mundial que trajo por primera vez este concepto del cisne negro, que es desde el punto de vista de cumplimiento de planes, programas y proyectos, es algo que se manifiesta fuera de las expectativas regulares en la ruta de planificación de cualquier acción en el mundo. Un cisne negro se manifiesta como algo irregular cuya presencia inclusive es altamente imposible. Sin embargo, cuando se manifiesta su presencia, genera un impacto extremo en nuestras vidas, en nuestros negocios, en nuestras economías, en nuestra salud, como literalmente cada uno de nosotros en España, en Venezuela, en México, en Costa Rica, o donde podamos estar en este momento, lo hemos podido percibir, y que también requiere que nosotros como humanos generemos, inventemos, desarrollemos explicaciones desde lo que es estadísticamente prácticamente impensable. Esto nos ha generado varias cosas a efectos de la Agenda 2030. Vengo desde cisne negro, voy a pasar por pandemia y luego voy a reposar mi análisis en la gestión pública y privada, el cumplimiento o desempeño de los ODS, fundamentalmente aquí en Costa Rica. La pandemia desplazó cualquier prioridad. Yo sé que esto es un factor común, un elemento común en todos los países. Los países derivaron cualquier recurso que tuviera, inclusive las inversiones para el desempeño y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo, a cumplir, a priorizar en términos de salubridad pública. Por lo tanto, pasamos de lo importante a lo urgente, de
lo estratégico a lo cotidiano y de las acciones a las reacciones. El COVID, literalmente desde el punto de vista ecológico, evolutivo, se conforma en una pandemia. Es un cisma que se comporta exactamente como un disturbio. Desde el punto de vista ecológico, cuando hablamos de disturbio, estamos hablando ante un fenómeno impensable que viene a regularizar, a modificar el status quo. El mundo hace 18 meses era totalmente en su funcionamiento diferente al mundo que actualmente tenemos. Se generó un disturbio, se generaron nuevas reglas del juego económicas, sociales, políticas, legales y sobre todo de salubridad. Pero en todo esto, colegas, en todo esto, la Agenda 2030 ha jugado un rol fundamental. Quisiera entonces ir avanzando, colocando dos principios fundamentales en este conversatorio. El primer principio es que, miren esto, la ironía del COVID. Ojo con esto, colegas, me gustaría que tratáramos con pinzas estos elementos. Ningún pacto mundial, ni los ODS, ni la Agenda 2030, ni pactos por el mundo anteriores a estos habían sido tan efectivos en lograr cambios tan efectivos a favor de la naturaleza como lo ha hecho y ya está medido el COVID-19. Ciertamente es irónico, si me permiten, con todo respeto, indicar que por un lado ha generado muertes de seres queridos, por supuesto que sí, nos ha generado una revolución en temas de salubridad, pero por otro lado, fíjense ustedes, hay cambios en las emisiones globales diarias debido a que la gente literalmente se recluyó en sus casas, se redujo la frecuencia de uso de carros, la reducción de quema de combustibles fósiles y por lo tanto la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Revistas prestigiosas como The Nature Conservancy o parecidas han diagnosticado claramente que por lo menos el reloj se movió positivamente en una reducción sensible en las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es una foto de las autopistas de aquí en Costa Rica, digamos en el pico máximo de contaminación hace aproximadamente un año atrás. Y uno podía leer noticias que, de nuevo, colegas, hay que tratar esto con mucho cuidado. Desde el punto de vista del humano no eran tan buenas. Desde el punto de vista naturaleza, los gases contaminantes bajaron 16% en Costa Rica debido a restricciones por coronavirus. El consumo eléctrico también se vino abajo. El impacto real del COVID en las calles de Costa Rica era lapidario. Los animales en todo el mundo, colegas, los animales volvieron a las ciudades. Es decir, tenemos un rediseño total de la fotografía mundial. Por lo tanto, la Agenda 2030, aquí comienzo a dejar algunas preguntas para ustedes. ¿Creen ustedes, colegas, que hubo un rediseño de las prioridades, de la forma de actuación o de ataque de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Esos son temas de debate. Si el mundo reconfiguró las propuestas de desarrollo sostenible, creo que también reconfiguraron. El segundo principio que me gustaría desarrollar en este conversatorio es que la pandemia alteró localmente, es decir, global y localmente, el desempeño de la Agenda de Desarrollo Sostenible por todo lo que he venido manifestando. Ahora sí, aterrizo a Costa Rica. Costa Rica fue de los primeros países que suscribió este convenio, esta agenda, y a partir de este 2015 comenzó la tarea de comenzar a desarrollar formas de medir sus planes, programas y acciones con indicadores, con metas nacionales, con la constitución de grupos específicos de trabajo, con cómo dimensionar la forma de atacar el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, la protección ambiental,
cómo generar, cómo dinamizar diálogos multisectoriales en orden de hacer lo más participativo posible, lo más democrático posible la construcción de agendas comunes y sobre todo a nivel técnico tratar de consolidar lo que hemos denominado aquí en Costa Rica un comité consultivo técnico en orden de darle el seguimiento, en orden de ir dándole mes a mes, año a año, cómo va la evolución en el cumplimiento. En términos generales, colegas, quiero también dibujarles cuál es la situación de los ODS en Costa Rica. Recientemente, el año pasado, nosotros entregamos el segundo informe nacional voluntario. Creo que Alejandro puntualizó para México la estructura organizativa que existe en términos de entregar los informes. Aquí también, Alejandro, se llama la entrega del segundo informe voluntario, el cual constituye evidentemente un informe de país, acompañado con el informe voluntario, colegas. Después de este chat voy a dejar disponible una publicación que sacamos el año pasado en una revista indexada sobre el desempeño de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el efecto COVID y los retos de la Costa Rica Bicentenaria. Eso se los puedo dejar disponible para que ustedes puedan hacer una suerte de comparación sobre cómo Costa Rica se ha comportado en el desempeño. Esta lámina es sustantiva en lo que estoy diciendo. El 50% de los ODS tienen una tendencia positiva, el 13% digamos que estable y regular, pero ojo, tenemos un 28% de los ODS donde tenemos brechas de oportunidad, tenemos todavía, digamos, una proyección negativa. Los ODS con los mayores avances, estamos hablando del 1, no voy a puntualizar por un asunto de tiempo, además estoy entre expertos, el 1, el 2, el 12, el 13 y el 15 son los que muestran, diríamos, mayor avance en sus indicadores. Voy a devolverme aquí nada más para puntualizar que la publicación que les acabo de mencionar explica por qué tienen estos los mayores avances, por qué estos están con los mayores retos de desempeño. Y cuando digo mayores retos de desempeño es porque los parámetros que articulan cada uno de estos objetivos quizás tienen brechas importantes de incumplimiento. El número 6, el número 8, el número 11 y el número 16. A nivel de gobernanza, nosotros tenemos una necesidad de fortalecer la estrategia. La gobernanza en Costa Rica es dirigida por el Ministerio de Planificación y tenemos estrategias como Puente para el Desarrollo y un fortalecimiento de la arquitectura de búsqueda de financiamiento a través no solo de recursos nacionales, sino también de recursos extranjeros. En todo esto no podemos olvidar que en paralelo al desarrollo de los objetivos, del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en Costa Rica, este país ha sido reconocido como una nación que ha hecho, en términos, por ejemplo, de climáticos, una acción efectiva. Tenemos actualmente una matriz de fuentes renovables 100% renovables, valga la redundancia. Tenemos el 25% de nuestro territorio consagrado a parques nacionales, el 5% de la biodiversidad concentrada en nuestros territorios. Somos 10 veces más mar que tierra, es decir, existe una acción natural en cuyo balance Costa Rica se ha destacado por liderar y apoyar grandes acciones en sostenibilidad. No obstante, cuando uno revisa la Agenda 2030, cuando uno revisa grandes compromisos que Costa Rica ha firmado en planes nacionales de descarbonización, en planes nacionales que tengan que ver con la planificación de los 17 Objetivos de Desarrollo, todavía existen incumplimientos. Sobre todo algunos pasivos ambientales que generan rezagos importantes en la agenda de desarrollo y que nos va a pesar, digamos, literalmente en términos de la visión que tiene Costa Rica después de que se convierta en una nación bicentenaria. En materia ambiental, por lo tanto, colegas, yo podría decir que somos, digamos, camaleónicos, yo lo pondría a esos términos, con todo respeto. Tenemos brechas, hemos logrado cosas importantes, tenemos brechas quizás a nivel internacional, a veces dialogamos más de lo que tenemos, a veces decimos más de lo que somos, y internamente todavía tenemos
muchas brechas importantes que cumplir. Por ejemplo, el informe del Estado de la Nación del año pasado nos indica que los instrumentos de política ambiental no han sido tan efectivos en resolver los viejos desafíos entre la protección y producción. Por lo tanto, todavía existe un divorcio en el cumplimiento de agendas para la sostenibilidad. Acabamos de ser miembros OCDE, seguimos con ODS, seguimos con COPS. Es decir, tenemos una serie de compromisos. Todavía tenemos muchísimas dudas de cómo gestionar nuestro territorio, cómo gestionar nuestros recursos, cómo avanzar con la correcta administración de nuestro patrimonio natural. Y entonces, Rodrigo, ¿cuáles son los desafíos en la Agenda 2030? El primer desafío de la Agenda 2030 es cómo conectamos la Costa Rica bicentenaria en materia ambiental realmente con el desarrollo con sostenibilidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo dejamos las transiciones? Colegas, ¿cómo dejamos de hablar de transiciones para hacer realmente transformaciones en la vida pública, en la vida económica, en la vida social, en la vida ambiental? Nos hemos pasado muchísimos años hablando de transiciones. Es hora de hacer transformaciones. Es hora de avanzar ahora con el cumplimiento de compromisos ambientales como los que nos pide la OCDE, que tienen supremacía, por ser un convenio internacional, tienen supremacía sobre nuestras leyes. Y por lo tanto, los planes nacionales de descarbonización, los planes nacionales de energía, los planes nacionales económicos podrían ser supervisados, monitoreados por este organismo. En términos generales, para ir terminando este análisis muy rápido, nosotros tenemos 3 elementos y lo jugamos como un malabarista. Seguimos con el COVID, tenemos que tener un desarrollo económico del país y necesitamos seguir viendo cómo generamos una alza al cumplimiento y desempeño de nuestros objetivos de desarrollo. Definitivamente necesitamos resiliencia, necesitamos adaptación en nuestros planes y programas de orden internacional. Doctor Páez, esa es mi intervención. Muchísimas gracias, doctor José Rojas. Ya nos dejaste a ver si con muchas muy interesantes preguntas para nuestros expositores. Entonces, bueno, pues esta parte ya de las preguntas y diálogos que ya nos ha puesto de una manera muy importante el doctor Rojas, creo que ya pues tenemos ya el momento justo para que entre ambos estaremos coordinando este espacio de diálogo. Tendremos 15 minutos para nuestro diálogo de expertos, ya pues con las preguntas que el doctor Rojas ponía sobre la mesa y la que yo también ponía un poco sobre la mesa, que es esta parte de mirar la emergencia climática, la emergencia sanitaria y el horizonte de la crisis socioeconómica, que pues más allá de estar viendo a la baja, vemos que se mantiene a la alza, porque la pandemia también se mantiene pura. Entonces, pues no sé si alguno de ustedes quisiera ya pues darnos un comentario sobre las preguntas que hemos puesto sobre la mesa, y tendríamos 3 minutos para cada participación, por si, ¿quién dijo yo? A ver. Adelante, Diana, gracias por tu participación. Bueno, gracias a ustedes, gracias por las excelentes exposiciones. Me han encantado todas las exposiciones. Alejandro, ya hemos compartido antes espacios de debate y siempre es un honor participar con él porque nos da esa visión tan sistemática y analítica de las cosas, que es muy importante tener en cuenta, ¿no?, a la hora de implementar estrategias internacionales como estas. En relación a lo que comentaba Alejandro con su exposición sobre cómo se da cumplimiento, obligado cumplimiento, ¿no?, a los objetivos de desarrollo sostenible, o cómo podemos medir. Es verdad que es muy difícil medir los indicadores, pero recordemos que los objetivos de desarrollo sostenible no son de obligado cumplimiento, con lo cual los estados adoptan la resolución como una recomendación para poder implementar en sus países. Y si partimos de esa temática que no están obligados, pues por lo tanto lo que hace Naciones Unidas es
proporcionar una serie de lineamientos, una guía en las cuales se puedan encaminar, ¿no?, los países para trabajar sobre eso, pero si saben que ellos no están obligados, que es una recomendación, pues lo deja también a las cuestiones políticas, culturales y económicas de cada país, ¿no? No es lo mismo pedirle el que se dé un cumplimiento estricto a países desarrollados que a países en desarrollo, ¿no? Porque hay muchísimas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta, más allá de los recursos económicos, también las cuestiones culturales y esas barreras que impiden la implementación de ciertas cuestiones, sobre todo cuestiones de género que podemos observar en América Latina y algunos países de Asia que son todavía, o de Medio Oriente, que son todavía muy fuertes, ¿no?, de derribar, ¿no? Son obstáculos que están ahí, que son latentes y que no se puede ir a una velocidad deseada sin trabajar en esas cuestiones culturales internamente, más allá de las económicas, que también sabemos que son un obstáculo bastante grande, con lo cual cada país tiene que adoptarlas en función de sus necesidades, de sus recursos, y adoptarlas también en cuestiones culturales, ¿no? Tiene que hacer ese trabajo interno por parte del PNUD, sí que se ha elaborado una guía para poder apoyar en la implementación y decir de qué manera tú puedes meter en tu plan nacional este indicador y dar cumplimiento exactamente para que cuando tú hagas una actividad no estés dando respuesta automática para sistematizar, ¿no?, todos estos indicadores en los planes nacionales, regionales o incluso locales. Sí que se está trabajando en eso. Es una cuestión muy complicada, muy delicada, porque hay cuestiones políticas y económicas muy sensibles en las cuales tampoco Naciones Unidas se puede meter, porque recordemos que no son de obligado cumplimiento. Entonces, si partimos desde ahí, ya la cosa es como a voluntad de cada uno. Que luego cada país de verdad se ha comprometido y lo quiere hacer, pues sí. Pero también, como decía el doctor Rojas, tenemos esta doble situación, ¿no?, de que decimos que hacemos y hacemos al final lo que podemos o lo que queremos, ¿no? Y en América Latina nos hemos encontrado con muchas cuestiones, por ejemplo, México, que fue reconocido en el periodo del anterior presidente, Enrique Peña Nieto, como una de las mandatos, ¿no?, en los que, bueno, el país se reconoció por tener el mejor sistema de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La web tenía un sistema que era como, al parecer, de los mejores a nivel mundial, ¿no?, porque tenía perfectamente bien enlazadas las bases de datos con todas las secretarías y todas estas cuestiones, pero pasaba que no había... el problema, el fallo estaba en la recopilación de la información, en la manera, en el sistema en el que tú recoges esa información, cómo la transformas y cómo la interpretas. Entonces, es decir, podemos tener cuestiones muy avanzadas como México, pero luego sabemos que la realidad es otra, ¿no? Y lo comentaba también el doctor Rojas. O sea, en América Latina tenemos que cuidar también los exámenes nacionales. Podemos decir que el mundo es una maravilla. Yo, discúlpame, Alejandro, pero una vez que iba a hacer un proyecto con Venezuela, yo me leí la ley de violencia juvenil y era perfecta, o sea, era una maravilla. Esto era como Suiza, y yo decía, qué bien, están integrados los derechos humanos, cuidan todas las cuestiones para los jóvenes, era perfecta. ¿Qué pasó? Pues que la realidad era otra, que sabíamos que en papel las cosas podían ser muy bonitas, y es que Venezuela se le reconoce por eso, por tener gente muy brillante que la academia pudo generar, ¿no?, en esos momentos de auge que tuvo Venezuela, y tenía gente muy brillante que realmente quería cambiar las cosas y hicieron unas leyes estupendas. ¿Qué pasó? Pues que la realidad, sabemos, es otra, ¿no? Y eso es lo que ocurre pues en algunos otros países, que queremos avanzar, lo hacemos muy bien, pero a la hora de implementar algo nos falla, algo termina fallando. Hoy justo esta mañana en las noticias estaba escuchando cómo Panamá están con bombo y platillo porque han recibido más de 1,5 millones de vacunas que ha donado el gobierno norteamericano, y es como, qué bien, qué bien, qué bien, ¿no? Y están todos encantados. Se va a agilizar el proceso de vacunación. Han empezado en estos días, y esta mañana una periodista le decía a un miembro del gobierno
qué bueno, qué felicidad, pero ¿cómo era eso que estaban devolviendo a la gente que no iba muy bien vestida, ¿no? Que por ir con pantalón corto o con sandalias se le prohibía vacunarse. ¿Cuál era el requisito de vestimenta? Que se lo podían explicar y por qué se había tomado esa decisión. O sea, esas cuestiones que para mí, a lo mejor que yo ya vengo de Europa y que estoy con la cabeza pensando en lo que hemos avanzado ahí, llegas aquí y dices, ¿qué pasó, no? ¿Cómo hay, incluso te cuestionas, ¿de verdad que hay un reglamento de etiqueta y vestimenta para ir a ponerte una vacuna? ¿Y qué influye eso en la vestimenta? O sea, no sé, ¿no? Muchas cuestiones. Y entonces, pues eso es eso, ¿no? Lo que decías, los retos de Rodrigo, ¿cómo podemos avanzar en América Latina si todavía tenemos estas cuestiones en las que a lo mejor pensamos que entre más procesos le pongamos, ¿no? Más pasitos, más trámites pongamos en un proceso, estamos a lo mejor mejorando ese proceso cuando en realidad lo estamos entorpeciendo, ¿no? A lo mejor tendríamos que replantearnos la forma también en la que se desarrollan las cuestiones y el por qué no avanzamos tan abiertamente y a lo mejor los informes nacionales voluntarios que se hacen a nivel internacional dieran a lo mejor otros resultados y otra visión más acercada a la realidad y más coherentes con lo que pide la agenda, ¿no? No sé, yo les dejo eso también por ahí. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Diana, por tus comentarios interesantísimos. Y bueno, tiene la mano levantada por acá el doctor Alejandro. Alejandro, si gustas entonces, adelante. Bien, muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que un consejo general que yo me atrevería a hacer en esta etapa de este evento es que yo creo que los ODS representan definitivamente un lineamiento muy interesante sobre hacia dónde debería moverse el mundo, cuáles son los principales retos. Hay cierta estructura en la manera de plantear los ámbitos en que hay que trabajar, pero los ODS son muy buenos definiendo los qué hay que hacer, pero no tanto a la hora de definir los cómo hay que hacer. A la hora de definir, bueno, cómo voy a trabajar el tema en pobreza, cómo voy a trabajar el tema en agua y saneamiento, necesitas un nivel de especificidad adicional, particularmente en aquellos casos de actores que realmente quieren hacer cosas. A veces se abren ventanas de oportunidad en que tú tienes un actor privado, lo hemos vivido pues, en el contexto regional, o un actor político, un gobierno, o un banco regional de desarrollo que dice, mira, yo estoy comprando este tema de que hay que trabajar con el tema del agua y saneamiento. Ahora yo lo que necesito que usted me diga es dónde y cómo debo invertir. Porque hacer política, más allá de la retórica, no es más que eso, dónde y cómo invertir el dinero público de la manera más eficiente y atendiendo los problemas que se considera que son más graves. Entonces, allí yo siento que hay que trabajar con un nivel de desagregación y de detalle y de abordaje sectorial que realmente no siempre se tiene. En ese abordaje sectorial yo siento que hay varios retos que se manejan. Primero hay un reto vinculado a que los grandes lineamientos que tú consigues en algunos ámbitos sectoriales, por lo menos en el tema de IPCC, COP21, para trabajar en adaptación al cambio climático, cuando tú te consigues esas especies de guías, eso se ve desde las recomendaciones que hacía la agenda, la cumbre de Río, por allá en los 80, que daban unas líneas para que el planeta fuera más verde y sostenible, ¿verdad? Cuando tú tratas de escribir para todo el planeta, no te queda otra que ser muy general, porque si no, algunas sociedades no encajan. Entonces, cuando tú consigues unos lineamientos que son tan generales, en los niveles específicos te dicen poco. Entonces, ¿qué hemos aprendido nosotros? Que cuando nosotros hemos trabajado en lo que nosotros sabemos hacer, si vamos a trabajar en América Latina amerita una forma particular de abordaje que entienda estas cosas de que a la gente para vacunarle le pidan etiqueta, ¿verdad? O que entienda el juego político y cómo se da, que entiendan la poco
clara diferencia que hay entre Estado y gobierno. Eso es una cosa que tú no ves en Japón, no la ves en América del Norte, no la ves en Europa. Estado es una cosa y gobierno es otra. Aquí es como, no es tan fácil. Nosotros definimos un poquito y hemos aprendido a identificar el mundo como que hay sociedades más estructuradas y menos estructuradas. No quiere decir que todas tengan que ser estructuradas. Las sociedades estructuradas tienen sus bemoles, tienen sus cosas mal, ¿ok? Lo que sí es que son distintas. Entonces, por esa razón, en las sociedades no estructuradas, las leyes pueden decir lo que sea, y por eso tú ves las leyes venezolanas y sacas la conclusión que sacas, pero de que se escriba la ley a que esa ley se convierta en una política pública y sea asumida, ahí hay un tramo interesante. Y lo último que quiero mencionar tiene mucho que ver también con el tema que tú planteaste, Diana, que me gustó mucho, es también con quién es el actor particular con quien tú estás trabajando, en quien tú estás tratando de venderle el compromiso. Porque por lo menos nuestra experiencia haciendo lineamientos para construir alianzas público-privadas, para trabajar en función de la reducción del riesgo de desastre en el contexto latinoamericano y del contexto de toda América Latina, de toda América, perdón, de toda América. Entonces, cuando tú estás hablando con un actor privado, una de las cosas que eran claves para nosotros poder avanzar en eso, de experiencia de campo con grandes empresas, era hacerles ver por qué esa inversión puntual se convierte en una cosa que juega en función de la sostenibilidad del negocio. O sea, darle realmente los números duros que muestren costo-beneficio y cómo usted gana, invirtiendo en agua, invirtiendo en ambiente. Si tú no le das esos números en concreto, tú solamente le das una especie de discurso romántico, diciéndole que esto es bueno, que esto es bonito, que el secretario general de las Naciones Unidas dijo que ella hay un platero, pero él quiere saber, bueno, pero ¿cuánto es para mí? O sea, por cada dólar que yo invierta allí, El ¿cuánto planeta se lo agradecerá. Claro, pero entonces yo lo que siento es que la clave, y eso es un poquito lo que nosotros desarrollamos, eso está por ahí publicado, es hacerle ver realmente, mire, si usted invierte $10 en la microzonificación sísmica del contexto local en que usted está, usted con esto puede sacar dinero que garantice que luego del terremoto su empresa se convierta en una líder en el sector y no sé qué, no sé qué, y mire estos casos de estudios que así lo corroboran. Entonces, construir todos esos significados particulares en el contexto latinoamericano, en el contexto de los actores privados, en el contexto de los políticos, bueno, ese es un esfuerzo muy importante que tenemos que hacer para realmente poder avanzar en pasos concretos y en acciones y en agendas concretas en eso que había planteado muy bien José al final de esta mañana. Gracias Alejandro. Diana, en la función delegada por el doctor Páez, que tuvo que atender otra reunión, quisiera cederle la palabra al doctor González. Por favor, doctor. Muchas gracias. Pues quizá nada más brevemente responder a una pregunta que veo en el Facebook Live dirigida a mí, que me da pretexto para hablar, espero yo, un poquito de lo que está comentando. Muy brevemente, me preguntan que cuál sería el ajuste institucional o estructural en el Estado mexicano para cumplir con la Agenda 2030. Si necesitamos más instituciones o más leyes o más dinero o qué, ¿no? Digámoslo así. Es de Miguel Mite, hace la pregunta. Pues yo diría, Miguel, colegas, que de hecho México tiene una estructura institucional, digamos, para la Agenda 2030 bastante buena. Tiene un Consejo Nacional donde están todas las secretarías de Estado, donde participan todos los sectores de la sociedad. Esa estructura institucional, digamos, tiene unos comités de trabajo donde participan todos estos sectores. Hay leyes, digamos, desde el Senado y desde la Cámara de Diputados se crearon un grupo de trabajo, una comisión especial, que han estado legislando cada vez más con mirada sostenible. Y yo diría que en términos de dinero,
pues los recursos se han estado dirigiendo a la población, a las poblaciones más vulneradas, sobre todo en el caso a partir de la pandemia. Y una cosa que ha permitido la estructura institucional que mencioné al principio es que se ha podido acudir a fondos internacionales que están buscando invertir en la Agenda 2030, en la Agenda de Sostenibilidad. Entonces ya hace un par de semanas el Gobierno de México emitió su segundo bono sustentable o sostenible. Primero, creo que el primero fue el año pasado y se levantaron 150 millones de euros, este año 1.250 millones de euros a 15 años, si no me equivoco, muy competitivas las condiciones, etcétera, y esa plata se está usando justamente para contribuir a algunos de los ODS. Yo creo que todo eso está ahí, pero los retos son muy grandes. Y entonces creo que hay que empezar por entender que, uno, hay retos estructurales, más allá de las decisiones de política pública, que podemos tomar todas las más acertadas que nos imaginemos. Hay retos estructurales enormes. Estamos hablando de colonialismo, de herencia colonial, de venir de un sistema absolutamente extractivista. No es casualidad que estemos donde estamos. Un país de los más desiguales, en la segunda región más desigual del mundo en términos de ingreso per cápita. Eso es México. Eso es lo que heredamos. Eso se agudizó en los últimos 30 años, pero eso no es nuevo. Eso es historia, es herencia colonial. Entonces, tenemos hoy, digamos, la última medición oficial de pobreza, que es de 2018, que este año tenemos la nueva, nos dejaba a casi la mitad de la población en condiciones de pobreza, con un montón de exclusiones regionales, en fin. Entonces, tenemos instituciones, tenemos leyes, tenemos recursos, estamos buscando nuevos recursos, pero los retos son estructurales. Entonces creo que hay que entender eso, porque si no lo entendemos, seguimos pensando en la Agenda 2030 como algo que tiene que cumplirse de una manera mecánica. Yo creo que debemos pensar en la Agenda 2030 como una guía, un norte que nos tiene que inspirar y hacia el que tenemos que caminar, pero entender las restricciones estructurales de cada lugar, las rutas por las que conviene, se puede, queremos como sociedades acercarnos a ese norte. Y eso sí, no dejar de trabajar, aliarnos, Diana lo decía perfectamente, alianzas público-privadas, con la sociedad civil, con la academia, soluciones verdes de todos lados, donde ya se hizo en la región latinoamericana. Pero hay que una dosis de realidad en ese sentido. Tenemos restricciones estructurales y no podemos entender la agenda como una lista de supermercado. Eso es lo único que diría sobre estos temas. Digamos, reflexión. Es más, tiene que ser también un espacio de reflexión hacia dónde, cómo queremos caminar en las condiciones que tenemos y con quién deberíamos estar caminando. Un poco así pondría yo la discusión de la agenda, sobre todo ahorita, que con el impacto de COVID las prioridades de gasto se han apretado, pues, ¿no? Entonces, si creemos que nomás es cosa de echarle ganas, de decidir cosas, es una receta para la frustración permanente. Gracias. Antes de dar mi participación, tenemos una pregunta para el doctor González. Doctor González, ¿qué pasa con la participación de la ciudadanía? Le agrego esto, ya que toda la normativa y herramientas no llegan al común. Gracias, le escribo desde Ecuador. Doctor González, se lo he leído tal cual llegó. Entonces, no sé si hay que hacer una interpretación de la pregunta o si ustedes, digamos, la pueden entender. Bueno, yo creo que el tema de la participación es, si no me equivoco, es de Bruno, ¿verdad? Bruno Carrasco.
la pregunta. Yo creo que el tema de la participación de la ciudadanía es clave y evidentemente en países, bueno, casi en cualquier país se vuelve la participación, digamos, la democracia directa es prácticamente imposible, ¿no? Quizá en un par de cantones por ahí de Suiza, donde son 10 personas, se puede juntar toda la gente en la plaza y votar a mano alzada, pero sí que es fundamental. Yo creo que ahí el esfuerzo que tenemos que hacer es, una vez más, como decía Diana con respecto al sector público, alianzas. Necesitamos, digamos, desde los distintos espacios que trabajamos la Agenda 2030, necesitamos abrir más espacios y hacer redes de redes, ni modo. No podemos llegar a todos los lugares. Este país, por ejemplo, somos 127 millones de personas, país enorme, diverso, muy desconectado todavía en muchos lugares. Pero entonces podemos juntarnos con organizaciones que son un poquito más grandes, de las grandes, digamos, que trabajan con organizaciones más chiquillas y que trabajan estas organizaciones a nivel local, ¿no? Luego, eso es por necesidad, nos gustaría llegar de manera directa. Pues sí tenemos, una cosa que tenemos que entender es que la sociedad civil, la ciudadanía organizada, Doctor González, redondeemos el comentario en un minuto más para yo a tener una participación de 3, 4 minutos y terminar en punto el webinar de acuerdo con lo programado, por favor. Listo. Lo único que voy a decir es que tenemos que ser realistas también en que la ciudadanía organizada, la sociedad civil, es un reflejo de la estructura también. Entonces hay sociedad civil que también es extractivista, y hay sociedad civil que es súper útil. Entonces tenemos que entender que también ahí hay diversidad, no hay que romantizar a la ciudadanía, a la sociedad civil, pero sí hay que trabajar con todas y todos. No hay de otra, no hay manera de que lleguemos a todo el país si no lo hacemos así. Entonces, como se pueda, tanto como se pueda, no importa lo difícil que sea, ciudadanía, ciudadanía, participación, participación. Totalmente de acuerdo. Yo tengo muchísimos comentarios. Esto se ha enriquecido y la ventana de opinión sigue abriéndose. Creo que vamos a tener que sugerirle al doctor Páez, y aquí está la embajadora Kiara, de que deberíamos hacer otro espacio en algún otro momento, porque veo que esto da espacio para muchísima sustancia analítica, como yo lo denomino. Varias cosas muy puntuales. Probablemente voy a hablar solo del caso de Costa Rica, que es el que tal vez con todo respeto conozco un poquito más. Todavía las aspiraciones reales sobre el mejoramiento de la calidad de vida desde el punto de vista sistémico que ofrece los 17 Objetivos de Desarrollo no se percibe en la sociedad costarricense. Esto es algo interesantísimo. Las aspiraciones de un mundo mejor en términos de acceso a los 17 objetivos no es garantizado. Tal vez algunos objetivos más que otros han ofrecido algunas ventanas de oportunidad y de desarrollo de la población, pero hay otros que definitivamente no. ¿Como cuáles? Doctor, bueno, el objetivo 14, vida marina, es, por ejemplo, por ponerles un caso, la gente más pobre de nuestro país generalmente vive en las zonas marino-costeras, con poco acceso a la educación, inclusive a algunas áreas alejadas de las redes de distribución eléctrica, acceso a colegios, a universidades, a lo que realmente los 17 Objetivos de Desarrollo nos dicen que deberíamos aspirar al 2030. También pienso que sí, realmente el margen de tiempo de aquí al 2030 ya se nos hizo muy corto, coincido totalmente con ustedes. Esto es, recuerden esto, Diana, Alejandro, Alfredo, esto es aspiracional. Coincido totalmente con Alejandro de que es una ruta optativa, que es de buena voluntad, que el COVID vino a manifestar un cambio en los patrones de inversión globales, los dineros, los fondos, los recursos,
Y ahora, ¿qué nos queda, doctor Alfredo? Nos queda tal vez recurrir a la filantropía mundial a ver si ellos podrían darnos algunos recursos con donaciones o con otros aportes internacionales. La filantropía en los próximos años va a jugar un rol relevante por la preocupación que pueden tener los millonarios por sostener al mundo. 1 minuto para Diana, 1 minuto para Alejandro y cerramos este excelente webinar. Adelante, Diana. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues efectivamente coincido con todos. Tenemos que hacer muchísimo trabajo. Eventos como estos se necesitan muchísimo más. O sea que estaremos encantados de poder participar en futuros eventos como este. ¿Por qué? Porque precisamente lo que necesitamos es crear conciencia en la población, sensibilizarlo hacia estos temas. Como dices, en Costa Rica no se tiene mayor conciencia o sensibilización sobre estos temas, pero no es solo América Latina, no solo Costa Rica, es prácticamente toda América Latina. Hemos trabajado con otros países, he dado charlas a estudiantes tanto de licenciatura como incluso de maestría y el nivel es prácticamente el mismo, ¿no? Hay un conocimiento o desconocimiento, digamos, generalizado sobre estos temas. Pero digamos que se da en la región. Yo solo pongo un ejemplo concreto. En el colegio de mis hijos en España ya se abordaban los objetivos de desarrollo sostenible. Mi hijo conoce los 17 y tiene 7 años. Él obviamente se fue a los que más le interesaban, que era el cuidado del agua, porque le gusta mucho bañarse y estar en el agua, y el medio ambiente porque es muy animalista, ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver con animales y sobre todo el de la comida, porque él decía, la comida, mamá, es muy importante. Entonces él se ha aprendido esos porque a esos le interesan, pero él ya tiene conocimiento de lo que es, ¿no? Y tiene 7 años. Y eso me parece muy bien, que se empiece desde los colegios y se refuercen las universidades para crear esa conciencia, ¿no? Tener a la gente informada de lo que es, porque es precisamente, como decía también Alfredo, es la sociedad la que también demandará la implementación, ¿no? de estas acciones para mejorar la sociedad internacional. Como hemos dicho, los objetivos no se van a alcanzar al 2030. No es que yo quiera ser pesimista, pero ya había informes antes del COVID que pronosticaban que en muchas regiones no se iba a alcanzar. América Latina era una de ellas. Asia también tuvo un retroceso bastante importante, sobre todo porque hubo un parón económico en la India y entonces se pronosticó que no se iban a alcanzar. Solo algunos países, sobre todo los del norte de Europa, que ya iban al 90% en el cumplimiento de los objetivos, pretendemos que los puedan alcanzar sin tan mayor dificultad, pero obviamente el COVID representa un antes y un después en la economía internacional y en todo, ¿no? Ha revolucionado todo, no solamente la economía mundial, sino también la forma de trabajar, la forma de interactuar, ha transformado muchísimas cosas que seremos conscientes de ellas, ¿no? Y también, como decía Alfredo, un reajuste presupuestario en la mayoría de los gobiernos a nivel internacional que se ve, ya en América Latina, cómo empiezan a afectar, ¿no? A lo mejor sectores como el de la educación, que se están viendo más afectados, ¿no? por esta cuestión de la pandemia. Y nada, seguir trabajando, que es lo que nos queda, aspirar a que algún día, a lo mejor, como dicen en mi universidad, no solo a los 30, pues serán a los 50 o a los 70, pero algún día llegaremos a construir esa sociedad justa, solidaria y equitativa y sobre todo sostenible que todos deseamos. Gracias a todos. Gracias, Diana. Cierra el webinar Alejandro, por favor. Bien, bueno, muchísimas gracias. Yo realmente muy honrado de haber participado. Comparto contigo, José, que este es un tema apasionante y yo siento que cuanto mayor sea el número de estos espacios para ir compartiendo y aprendiendo mutuamente de lo que estamos haciendo unos y otros, mejor podremos ir avanzando. Yo solamente quería cerrar con un comentario que mencionaba hace poco en un evento la semana pasada, y tiene que ver con tus cisnes negros, ¿no? Con tu Black Swan. Realmente este evento es un evento que ha cambiado para... Ay, Alejandro, no abra ese tema porque nos quedamos hasta... Pero mira, yo solamente quizás este es un buen tema para seguir en otra reunión, hablar del Black Swan. Pero yo te quiero comentar que Oh, se nos quedó Alejandro de tanta emoción. ¿Alejandro? Ok,
creo que se nos desconectó Alejandro de nuevo. Bueno, una oportunidad para que ya también ando por acá, doctor. nos cierre el evento, por favor, doctor. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor. Coincido plenamente, la discusión ha sido muy rica, sumamente, me parece que formidable. Los temas que salieron son de muy, muy, muy alto nivel. Y por supuesto que esto da para que tengamos un segundo webinar. Y nosotros encantados y encantados también por la participación de todas y todos ustedes. Gracias también a Kiara por su excelente organización y por el equipo que estuvo detrás, liderado por Cassandra. Muchísimas gracias también a todas y a todos ustedes. Muy buenas tardes. Que tengan muy buenas tardes, cordiales saludos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye.